Nuestro invitado de hoy, Alejandro Gamboa Alder, es licenciado en Derecho y consultor de comercio internacional, asesora a clientes privados y públicos sobre la Organización Mundial de Comercio y sobre los acuerdos de aranceles aduaneros, facilitación del comercio, valoración en aduana, licencias de importación e inspección, medidas sanitarias y medidas fitosanitarias, agricultura, acuerdo de tecnologías de la información, reglas de origen, comercio y medio ambiente, tasas de contingentes arancelarios, requisitos de transparencia y notificación. Algunos de sus clientes se encuentran en la Unión Europea, en Suiza especialmente, y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Las consecuencias humanas y comerciales de la guerra entre Rusia y Ucrania, aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Alejandro Gamboa, panorama geopolítico de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy tenemos un invitado muy especial que conoce a fondo lo que es los movimientos internacionales, porque por muchos años ha trabajado en Ginebra, en un organismo internacional, y él nos puede aclarecer algo que nosotros no entendemos mucho. Muy buenas tardes, Alejandro, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Angelita, por esta invitación. Para mí es un placer estar nuevamente en tu programa. Yo quisiera hacer algunas aclaraciones antes de empezar, y es que la intención mía es solamente aportar una serie de nuevos elementos y recordar algunos hechos históricos que nos permitan entender qué es lo que realmente origina esta situación tan triste del ataque al pueblo de Ucrania. Yo condeno, por supuesto, todo acto de violencia, más aún cuando en medio del mismo se encuentra en ese fuego cruzado la población civil indefensa. Y esto lo digo porque al uno aportar unos hechos históricos, puede caer en el riesgo de parecer políticamente incorrecto. Pero yo lo único que quiero mostrar aquí en esta charla que vamos a tener es una serie de hechos históricos que son los que hay que considerar para ver por qué se llega a esta situación. Entonces, dicho lo anterior, lo primero que yo quiero decir es que para empezar a entender este conflicto, que no empieza realmente en febrero del 2022, sino que se puede remontar al 2013 y 2014 con las manifestaciones del Donbass y con las manifestaciones de la plaza del Maidán en Kiev. Realmente eso es la expresión de cosas que se vienen cocinando prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, entonces, quiero decir que tal vez el primer antecedente que se sucede en la área geopolítica es el encuentro que tiene lugar en Teherán, en la conferencia de Teherán, que es el primer encuentro entre aliados, donde por primera vez el presidente Roosevelt de los Estados Unidos está presente junto a Stalin y Churchill. Esto tiene lugar entre noviembre y principios de diciembre del año de 1943 y es la primera gran conferencia que reúne a los tres grandes. A esa conferencia llega un Stalin fortalecido porque logró la aceptación del apoyo a los partisanos de Yugoslavia por parte de Churchill y de Roosevelt, pero lo más importante, logra el reconocimiento por parte de esos dos grandes actores de la Segunda Guerra Mundial aliados, es a la aceptación de la modificación de la frontera entre Polonia y la entonces Unión Soviética en la denominada línea de Curzon, que era la línea existente después de que en 1920 Rusia o la Unión Soviética en ese entonces hubiese perdido una parte del territorio frente a Polonia. Posteriormente, en esa conferencia también hubo una discusión muy importante que fue la discusión de la Operación Overlord, que era el nombre que se tenía como clave para Normandía, y que fue el desembarco de las tropas aliadas por ese lado. Y se acordó ese Overlord con el compromiso de Stalin de apoyar a las fuerzas entrando a atacar a Alemania por el este, por el oriente, mientras los otros llegaban por el occidente. Esto fue un duro golpe para Churchill, porque Churchill lo que propuso en ese entonces era que las fuerzas aliadas entrasen
por el Mediterráneo y fueran subiendo sus ataques para ir aislando a Alemania. Pero Stalin logró convencer diciendo que él ya venía corriendo a los alemanes desde la Unión Soviética y que lo mejor era entonces tomarlos en un sándwich. Esta posición que fue lo que dio lugar a los países satélites de la Unión Soviética fue curiosamente aceptada por Roosevelt por una cuestión también de geopolítica. Y es que en ese entonces también Roosevelt quería minar un poco el poderío del Imperio Británico en el Commonwealth y su influencia en los países árabes. Entonces fue un poco, digamos, la transacción que hizo Roosevelt para eso. Y allí también otra cosa muy importante, expresaron apoyo a Irán. Y se realiza en Teherán porque es que Irán siempre ha jugado un papel muy importante para Rusia, porque Irán es un pueblo que produce gran parte de sus productos agrícolas de exportación y ha sido un gran proveedor y fue en efecto un gran proveedor de productos agrícolas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces esa conferencia de Teherán es muy importante porque entra ya a determinar parte de la geopolítica a la cual nos encontramos. Una Europa libre, se convoca la conferencia de San Francisco después, sí, con ideas para el Consejo de Seguridad y dar lugar a las Naciones Unidas y una indemnización por parte de pérdidas que haya ocasionado Alemania a los pueblos europeos. Se habla también de la división de Alemania y de la posibilidad de trasladar a los alemanes de Polonia, de Hungría y de la República Checa hacia la Alemania occidental. Entonces, este es un primer aspecto que nos sitúa histórica y geográficamente en parte de lo que es este conflicto. Después viene otra cosa muy importante y es que allí deja Stalin muy claro, posteriormente también en Yalta, que es en Crimea, ¿sí? Que fue parte de Rusia y que importante también considerar fue Nikita Khrushchev el que regaló Crimea a Ucrania porque Nikita Khrushchev era ucraniano, pero básicamente la población de Crimea es una población rusa. Entonces, es importante también considerar esto porque allí Stalin deja muy claro que él quiere acabar, ¿sí?, con el posible comienzo de un puente de Polonia para que no se vaya a atacar posteriormente en una forma militar a la Unión Soviética. Y eso lo logra con la línea Curzon. Curzon, no se olvide que fue el ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Estado de los Estados Unidos quien propuso esa división, que era dejar las fronteras como estaban en el momento de 1939. Y esto es muy importante para una posible salida de este conflicto, que es precisamente también lo que toma Henry Kissinger, tanto para Israel como lo que se ha sostenido siempre de dejar las fronteras tal y como está. Entonces, este es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Alejandro, ya nos has contado la parte histórica. Entonces, ¿en qué momento entra la OTAN a tener algo que ver con Ucrania? Sí, Ángela, demos un salto en la historia y vámonos a 1991, cuando cae el muro de Berlín y se desmorona el bloque soviético. Allí surge nuevamente ese temor que tuvo Stalin con Polonia, pero en este momento le surge a la Federación Rusa bajo Yeltsin con Bielorrusia y con Ucrania. Entonces llaman a la conferencia de Minsk de 1991, donde reconocen que se acabó la Unión Soviética, crean la Comunidad de Estados Independientes para considerar el futuro desarrollo y fortalecimiento, buena vecindad y demás, limitar los gastos militares, liquidar el armamento nuclear y el desarme universal bajo control universal, pero sobre todo, y es lo importante, para crear un espacio militar estratégico común. Es decir, una forma en la cual la Federación Rusa con Bielorrusia y con Ucrania tengan un espacio de cómo poder contraatacar la presencia de la OTAN, ¿sí?, que llega o que va a llegar posiblemente hacia los exsatélites de la Unión Soviética, cuando estos ya se van a ver libres, como es el caso de Polonia, como es el caso de Hungría, como es el caso de los países bálticos, y que efectivamente
después se traduce en un temor que resultó cierto, porque en Polonia se puso el escudo antiatómico, se puso bajo la administración Bush. Entonces, este temor de la Segunda Guerra Mundial resulta ahora cierto también, y por eso crean este espacio militar, y allí entonces aparece ese temor también de Rusia frente a la OTAN. Pero por qué entonces, es decir, Ucrania no está suficientemente fortalecida para hacerle frente a la OTAN y termina Rusia invadiendo Ucrania? A ver, es que suceden varias cosas después de esto. Los gobiernos de Ucrania son inicialmente unos gobiernos prorrusos, pero Ucrania sí no da pasos más adelante para entrar a formar parte de lo que se llama la Unión Euroasiática, y más bien tiende, y seguramente por la debilidad de la Federación Rusa en el año 94, le permiten, ¿sí?, que haga un acuerdo de partenariato con la Unión Europea. Y esto hace que esto se vaya desarrollando y que vaya llegando a la concreción de un acuerdo de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea, que es después, sí, Lukashenko el que le da término y dice, no, esto no se hace más. Y no se hace más porque él va a Moscú en el 2013 y Moscú le ofrece darle un gas natural más barato y le ofrece 15.000 millones de dólares, ¿sí?, para restaurar y evitar la quiebra de la administración ucraniana. Entonces, cuando esto sucede, ¿sí?, y Lukashenko dice, yo termino las negociaciones comerciales con la Unión Europea, se levanta la revolución en la plaza del Maidán, donde los ciudadanos ucranianos nacionalistas, ¿sí?, le reclaman a él esa dependencia nuevamente de Rusia y no esa autonomía. Y en respuesta a esto, las comunidades del Donbass, ¿sí?, es decir, las comunidades de Donetsk y Luhansk, que son pro-separatistas, son separatistas prorrusas porque tenían mucha población rusa, como la tenía Crimea también, porque Crimea originalmente era rusa y fue Nikita Khrushchev el que se la regaló a Ucrania porque él era ucraniano, y los soviéticos mezclaron las poblaciones, ¿sí? Entonces, los separatistas o la población rusa del Donbass se sublevan también y entra en una guerra, en un conflicto interno que produce más o menos 1.500.000 de desplazados en Ucrania y cerca de 15.000 muertos. ¿En qué momento tiene Rusia el derecho de empezar una guerra contra Ucrania? Rusia no es que tenga el derecho, sino que estas repúblicas se declaran independientes y Rusia las reconoce. Entonces dice, yo las apoyo porque hay una población rusa que está sufriendo allí, y es cuando entonces dicen militarmente, yo las apoyo, y inmediatamente como respuesta se anexa a Crimea. Y esa es la situación en el 2014. Y eso es lo que lleva a los acuerdos de Minsk del 2014 y de Minsk del 2015, nuevamente, que son bastante importantes para terminar de acabar de entender las causas de este conflicto. Entonces, lo que sucede allí es que el acuerdo de Minsk va a cesar inmediatamente el fuego. Minsk 1, 2014. Pero esto no se cumple. Disminuyen sí las confrontaciones y demás. Hay acusaciones de que el ejército de hombrecitos verdes están apoyando a los separatistas. Pero después viene en el 2015 Minsk 2, que es mucho más importante, porque en el Minsk 2 ya existe el apoyo de Francia, de Alemania, y se firma también ese acuerdo bajo la cooperación de la seguridad europea, y pasa inclusive al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para acabar con ese conflicto y tener la posibilidad entonces de mantener un corredor tranquilo donde no se ataquen, ¿sí?, y haya ese respeto. Sin embargo, las dos partes siempre se han acusado mutuamente de no respetar el acuerdo de Minsk 2, y eso es lo que lleva finalmente a que con el gobierno de Zelensky, la OTAN de un lado, con la administración Trump, queriendo que se fortalezca el presupuesto militar,
y la Unión Europea también queriendo Ucrania de su lado, pues entonces hagan que Ucrania tienda más hacia el oeste que hacia Rusia. Bueno, esto nos lleva a que muy pronto tenemos que saber exactamente por qué se dio la guerra, porque en este momento tenemos dos mundos confrontados, pero no sabemos en qué momento se dio esta guerra que prácticamente está destruyendo el mundo. Alejandro, pues ya nos ha explicado muchas de las causas posiblemente de esta guerra, pero no en este momento cuál es la solución a este conflicto que está llevando al mundo a que posiblemente haya una guerra nuclear. ¿Cuál es la solución? Podría tener dos salidas semejantes. Una salida es la que en cierta forma está plasmada en el acuerdo de Minsk II, donde se reconoce la desmilitarización, una cierta autonomía a los separatistas rusos y una influencia de ellos en el parlamento ucraniano, el respeto a esas comunidades por parte de Ucrania, el compromiso de Ucrania a no meterse con la OTAN y un poco más discutible la cuestión de su anexión a la Unión Europea. Ese es un acuerdo que Putin siempre lo ha manifestado que lo podría aceptar, pero que hoy se vuelve mucho más complicado para Zelensky, porque han sido muchas las víctimas que ha tenido Ucrania, ha sido mucho la inversión que se ha hecho por parte de la comunidad internacional y el apoyo que se le ha dado a Ucrania, y sería como un reversazo, y políticamente la ciudadanía ucraniana nacionalista no creo que fuera a aceptar esta solución, sobre todo cuando los referendos para declararse independientes, estas provincias del Donbass, han sido muy rápidos y organizados todos por Rusia. De pronto, una de las soluciones posibles es la que trae Elon Musk, que decía, no, repítanse esos referéndum para ver si efectivamente esas poblaciones quieren ser poblaciones independientes, pero bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. Esa podría ser una solución. Sin embargo, no se olvide que el acuerdo de Minsk fue ratificado por el Consejo de Seguridad, donde están las 5 grandes potencias que tienen el derecho del veto, entre ellas los Estados Unidos y China. Si tú dices que Zelensky no va a aceptar porque hay muchas víctimas y porque ha recibido y está recibiendo más apoyo europeo, ¿tú crees que en este momento estamos a punto de llegar el invierno? Porque además de esto también hay una guerra económica, ¿no? Hay digamos, cantidades de muchos países van a quedar prácticamente sin calefacción en Europa. Entonces, ¿cómo se está manejando esa parte económica? Pues bastante mal, porque hay una dificultad para la Unión Europea. Toda sanción económica que se le imponga a Rusia, en la cual participe la Unión Europea, es un tiro al pie. Y lo estamos viendo con el gas. Estaba el gasoducto que iba por encima de Ucrania hasta Alemania, y se están viendo en dificultades los países europeos y en especial Alemania para afrontar el invierno. Y es parte de la estrategia que tiene Putin. ¿Sí? Si Putin hubiera querido realmente arrasar con Ucrania, lo había hecho desde el principio. Por eso, entonces, es que la solución en este momento no es la bomba atómica, y el mundo está paniqueado completamente porque va a haber un holocausto nuclear. Entonces, ¿cómo se sale de esta amenaza? A ver, ya vuelvo y repito, esa situación de amenazas de bomba atómica se han dado en 2 ocasiones en el mundo, y se ha hecho el uso de la bomba atómica en una sola, ¿sí? Con el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Y las otras 2 ocasiones de esa amenaza fue en 1962 con Cuba y en 1973 con la guerra del Yom Kippur. ¿Sí? Ahora, lo que hay que entender allí es qué es lo que dice Putin cuando amenaza, ¿sí?, con la bomba atómica. ¿A quién le está hablando Putin? ¿Le está hablando a los Estados Unidos, o le está hablando a los ucranianos, o le está hablando a Occidente en general? Yo diría, en la lectura, y por los movimientos que no existen de parte de Estados Unidos, ni de Francia, ni del Reino Unido, en posicionar
sus aviones y sus ojivas nucleares y sus submarinos atómicos en situaciones estratégicas, y lo mismo por parte de Rusia en no posicionarlos y en no juntar, porque no se les olvide que es que las ojivas están en un lado y los medios de transporte en otro, y eso no lo ha hecho ninguno, y no lo ha hecho Rusia, ¿sí? Rusia lo que puede hacer es amenazar, y eso es muy probable, con una bomba atómica localizada en un territorio, ¿sí?, abandonado o en un territorio de poca población, y que sea puntual y específico para decirles, miren lo que yo les puedo hacer. El peligro atómico que se presenta en este momento, yo no lo veo por una conflagración, cruce de misiles que pasen por encima de nosotros entre Estados Unidos, la OTAN y demás, porque China tampoco está interesada. ¿Sí? Yo lo veo más bien por los posibles ataques que vengan, y se responsabilizarán los unos a los otros. Dirán los rusos que fueron los ucranianos, dirán los ucranianos que fueron los rusos. Es con un error militar que se produzca atacando una de las centrales eléctricas que tiene nucleares que hay en Ucrania. Bueno, Alejandro, ya para terminar, ya no nos queda casi tiempo, pero ¿cómo influye la guerra de Ucrania y Rusia en Colombia? Lo primero que influye es con la provisión de varios fertilizantes, principalmente la urea. La urea, que es fundamental para la producción agrícola, porque esta escasea, los precios aumentan considerablemente. Se afecta también porque parte de lo que está pasando en Colombia con el fenómeno del alza del dólar se debe precisamente al fortalecimiento del dólar por el conflicto entre Ucrania y Rusia, y el fortalecimiento de la posición de Estados Unidos vendiendo petróleo y gas a los países europeos. Nos afecta también que si no se llevan bien los conflictos o las relaciones más bien con Venezuela, y no se maneja bien la sentencia de La Haya, que lleva negociaciones diplomáticas con Nicaragua, pues Rusia va a molestar y a pincharle el brazo a los Estados Unidos con maniobras militares en Venezuela y con maniobras militares en Nicaragua, como sucede en el Asia con las maniobras militares de los Estados Unidos, y allí también sí, entra en juego también otro actor, que China. Antes de entrar a hablar de China, de todos modos, esas posibilidades que tú estás planteando ya no se van a dar, porque el gobierno de Petro no está por ir en contra ni siquiera de Nicaragua ni de Venezuela. A ver, yo no creo que las cosas sean tan fáciles, y que el actual gobierno no es el que va a determinar si se hacen maniobras militares en Venezuela o Nicaragua. Eso lo va a determinar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicaragua con Rusia. ¿Sí? Ahora, que se disminuya la potencial amenaza para Colombia de que parte de eso caiga directamente con un ataque con el actual gobierno, sí, claro, porque ya se han restablecido las relaciones, que en mi criterio fue un error haberlas suspendido con tantos intereses económicos que había en Venezuela, con tanto ciudadano colombiano en Venezuela, con tanto ciudadano venezolano en Colombia, ¿sí? Y no dejar ni siquiera un consulado. Eso fue un error. Pero bueno, ahí van rectificándose, se abrió la frontera. Sin embargo, en estos días el presidente de Colombia manifestó que las fronteras se abrieron para la unión de los pueblos, pero no para las mafias. Entonces allá habrá que ver también cuál es la respuesta de Venezuela, pero la respuesta no depende del gobierno de Colombia, depende de lo que diga Venezuela y lo que diga Nicaragua también frente a las cuestiones con Estados Unidos, y lo que Rusia quiera hacer. Ya Rusia llamó a maniobras militares conjuntas y los ha invitado a estos dos países allá. Bueno, pues verdaderamente, pues sí ha sido muy interesante, muy informativo. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a ti, Angelita, por esta invitación, y espero no haber sido muy académico, pero realmente lo que quería era presentar una serie de elementos que hay que tener en cuenta para entender este conflicto que a todos nos amenaza, a todos nos preocupa, y que esperamos que llegue a una solución pacífica y definitiva para que cesen también esas muertes en Ucrania.